Imagina que tu cerebro es una ciudad encendida por la noche. Miles de millones de luces, neuronas, parpadean, se conectan, se apagan, se reencienden. En esa ciudad, la memoria no es un cajón donde guardas cosas, sino un sistema de carreteras. Algunas autopistas rápidas, hábitos, lenguaje, algunos callejones estrechos, recuerdos borrosos y puentes que unen barrios enteros, los dos hemisferios. En la mayoría de nosotros, esos puentes están ahí y hacen su trabajo silencioso. Ahora imagina algo casi imposible. Una ciudad donde el puente principal no existe, y aún así, la vida no se detiene. Las rutas cambian. Aparecen atajos raros. Se forman conexiones que nadie planificó. Y a veces, en esa reorganización misteriosa, surge un fenómeno que parece magia, pero es biología. Un ser humano capaz de leer 2 páginas a la vez, memorizar libros enteros y responder preguntas como si tuviera una biblioteca viva detrás de los ojos. Ese ser humano existió. Se llamaba Lawrence Kim Peek, y su historia es una de las más intensas que se han contado sobre el cerebro. Una historia de asombro, limitaciones profundas, ternura y una pregunta que aún nos persigue. ¿Cuánto de lo extraordinario está escondido dentro de lo frágil? De vez en cuando aparecen personas con habilidades que rompen nuestras expectativas. Memoria prodigiosa, cálculo de calendarios, música perfecta, dibujo exacto, percepción fuera de lo común. A ese conjunto de fenómenos se le suele llamar síndrome del sabio, savant syndrome. No es ser listo en general, es más bien tener islas de genialidad en un mapa donde otras capacidades pueden ser difíciles o incluso muy limitadas. Darold Treffert, uno de los investigadores más conocidos en este campo, lo describía justamente como un archipiélago, talento brillante en áreas específicas, acompañado a veces de dificultades en lenguaje social, autonomía o coordinación. Lo inquietante de los savants, y lo hermoso también, es que nos obligan a admitir que el cerebro no reparte sus dones como una cuenta bancaria uniforme. A veces, por razones congénitas o por lesiones, el cerebro se reorganiza, y esa reorganización puede apagar funciones, pero también potenciar otras de maneras extrañas. En el caso de Kim Peek, la base física de esa diferencia era dramática. Nació con macrocefalia, alteraciones del cerebelo y agenesia del cuerpo calloso, la ausencia del gran conjunto de fibras que conecta ambos hemisferios, y, además, se describió la ausencia de otras vías de conexión entre hemisferios. A partir de ahí, el resto es una combinación de ciencia, crianza, paciencia y un misterio que todavía no se cierra del todo. Kim Peek nació el 11 de noviembre de 1951 en Salt Lake City, Utah. Sus padres fueron Fran Peek y Jan W. Bucci. Desde el comienzo, los médicos detectaron anomalías congénitas importantes. Su cabeza era más grande de lo habitual, macrocefalia, y había signos de diferencias estructurales en el cerebro, incluyendo el cuerpo calloso ausente. Muy pronto, la historia tomó un giro doloroso y habitual para muchas familias en esa época. Cuando Kim tenía apenas 9 meses, fue etiquetado con términos clínicos de entonces, hoy considerados inaceptables, y se sugirió institucionalizarlo. Sus padres se negaron. Esa negativa, silenciosa, obstinada, amorosa, fue una primera victoria. Kim no sería un caso archivado, sería un hijo en casa. Hay decisiones que cambian un destino sin hacer ruido. Esta fue una. Kim creció con dificultades que no eran pequeñas. Problemas motores, torpeza física y dependencia para tareas cotidianas. Incluso de adulto, se describía que necesitaba ayuda para actividades básicas y que su vida diaria requería un cuidador constante, principalmente su padre. Pero había algo que en Kim parecía encenderse demasiado pronto: la memoria. Según el relato asociado a su familia, Kim comenzó a memorizar información desde muy pequeño, alrededor de los 16 a 20 meses, y desarrolló una costumbre que se volvería símbolo. Cuando terminaba un libro, lo colocaba boca abajo en el estante, como si fuera una bandera clavada en territorio conquistado. Un gesto simple, infantil, pero también ceremonial.
Esto ya vive dentro de mí. Con el tiempo se divulgaría que Kim podía leer de una manera casi inimaginable, procesar 2 páginas a la vez, usando cada ojo para una página distinta, y terminar un libro en aproximadamente 1 hora. La cifra repetida con frecuencia es que recordaba alrededor del 98% de lo leído. Varias fuentes populares y divulgativas repiten esos datos, y medios científicos y de divulgación han discutido su caso como uno de los más extremos registrados. No es casual que lo llamaran Mega Savant. No era solo una habilidad aislada, era un repertorio. Kim asistió a la escuela siendo niño, pero su trayectoria educativa no fue lineal. En parte por sus necesidades, en parte porque no encajaba en los marcos de reconocimiento habituales. Se menciona que, para la adolescencia, había completado un currículo equivalente a secundaria, pero que el sistema local no lo reconoció formalmente. Esa es una de las tragedias discretas de muchas personas neurodivergentes. Pueden tener talentos gigantescos y, aún así, el mundo no encuentra una casilla donde colocarlos, o peor, los reduce a su dificultad más visible. Para Kim, el aprendizaje real ocurría en otro sitio, en la intimidad de los libros, con el acompañamiento constante de Frank Pick, que terminó convirtiéndose en algo más que un padre. Cuidador, traductor social, agenda humana, brújula y hogar ambulante. A lo largo de su vida, se le atribuyeron capacidades impresionantes, entre ellas, memorización masiva de libros, cifras que suelen rondar miles y que a menudo se citan como cerca de 12.000. Wikipedia. Cálculos de calendario. Decirte qué día de la semana fue una fecha específica, o el día en que naciste. Conocimientos enciclopédicos en múltiples áreas: historia, geografía, deportes, números, música, al punto de que medios describieron que era genio en muchos campos, no solo uno. Memorizar música y, según relatos, reproducirla posteriormente. Algunas fuentes divulgativas mencionan que podía memorizar composiciones nota por nota y tocarlas más adelante. Pero aquí conviene decir algo importante y honesto. En historias así, Internet tiende a inflar, repetir y mitificar. Lo que sí está sólidamente asentado en fuentes de divulgación seria y reportes periodísticos es que su memoria era extraordinaria y rara incluso entre savants, y que sus limitaciones funcionales coexistían con ese talento de forma muy marcada. Kim no era un genio perfecto, era un ser humano complejo, brillante en ciertos mundos, vulnerable en otros. Durante su vida adulta, Kim asistió a un centro, mencionado como Columbus Center, y realizó trabajos relacionados con tareas repetitivas y cálculo, como nóminas para empleados, con un pago modesto. Ese dato aparece en resúmenes biográficos y se usa a menudo para mostrar el contraste. Podía manejar números y datos a gran escala, pero necesitaba ayuda para aspectos cotidianos. En 1975, sus padres se divorciaron y Frank Pick quedó como el principal cuidador. Desde entonces, padre e hijo se volvieron casi inseparables. Una dupla donde uno sostenía la logística del mundo y el otro sostenía una biblioteca imposible. Wikipedia. Hasta los años 80, los Pick vivían en relativa discreción. Entonces llegó el momento bisagra. En 1984, en una conferencia en Texas, Kim y su padre conocieron al guionista Barry Morrow. Morrow quedó impactado. Dijo que estaba absolutamente atónito y que no podía sacarse a Kim de la cabeza. De esa impresión nació una historia que se volvería mundial. Rain Man, 1988. El personaje de Raymond Babbitt fue inspirado por Kim Peek, aunque la película lo retrató con autismo, mientras que el diagnóstico real de Kim es más debatido y, con el tiempo, se ha sugerido que podría corresponder más a FG Syndrome, síndrome FG o Pitts-Cabegia, que a autismo. La fama llegó con una mezcla extraña de luz y sombra. Te convierte en símbolo, pero también te reduce a caricatura si no tienes cuidado. Con el éxito de la película, Kim pasó de ser un hombre casi desconocido a convertirse en una figura solicitada para entrevistas, eventos y demostraciones de sus habilidades. Se describe que esas apariciones aumentaron su confianza. Hay un detalle que parece de novela, y sin embargo,
está repetido en reseñas biográficas. Barry Morrow le dio a Kim su estatuilla del Oscar para que la llevara consigo. Con el tiempo se la llamó la estatuilla más amada, porque fue sostenida por innumerables personas en presentaciones y encuentros. Imagina esa escena: un hombre que necesitaba ayuda para vestirse o para orientarse en tareas simples, sosteniendo un símbolo dorado de Hollywood, no como trofeo personal, sino como puente con los demás. Una forma de decir, mírenme, pero no solo por lo raro, mírenme por lo humano. En presentaciones, Kim era conocido por acercarse a extraños, preguntar fechas de nacimiento y responder con el día exacto de la semana, a veces añadiendo titulares de periódicos de ese día como si su memoria fuera hemeroteca. Y también se le atribuye una frase que condensa su filosofía: no tienes que estar discapacitado para ser diferente, todo el mundo es diferente. El caso de Kim Peek no solo llamó la atención de cineastas, también atrajo interés científico. En 2004 se reportó que se realizaron estudios y escáneres, incluidos reportes asociados a NASA en cobertura periodística, para comprender qué ocurría en su cerebro. Las notas subrayaban el contraste: genio en muchos temas y a la vez dificultades severas en autonomía cotidiana. Investigadores como Darrell Treffert y Daniel Christensen dedicaron análisis detallados a su caso, destacando que comprender a Kim era, en cierto sentido, mirar una ventana a los mecanismos de la memoria y la cognición. Si no entendemos cómo alguien puede almacenar y recuperar información de ese modo, quizá no entendemos del todo cómo lo hacemos los demás. Y sin embargo, incluso ahí, el misterio resistía, porque el cerebro no es un motor donde cambias una pieza y predices el resultado. Es más parecido a un bosque. Si quitas un árbol enorme, el bosque cambia sus caminos de luz, sus rutas de agua, su forma de crecer. Kim nació con puentes ausentes y su bosque creció de otra manera. En cualquier historia de genialidad hay una tentación cruel: romantizar, convertir a la persona en un milagro y olvidar el dolor diario. Kim tenía dificultades sociales y del desarrollo. Por mucho tiempo se le asoció con diagnósticos del espectro autista, aunque más tarde se sugirió FG Syndrome como explicación más adecuada. Ese debate no es solo clínico, refleja algo más grande: la dificultad de la medicina para clasificar lo que es raro. También tenía limitaciones motoras y de habilidades prácticas. Reportes periodísticos y divulgativos remarcan que podía fallar en tareas domésticas simples o requerir apoyo para vestirse o manejar rutinas. Y ahí aparece de nuevo Fran, como una presencia constante. El talento de Kim existía, sí, pero florecía porque alguien lo acompañó de forma incansable. Si buscas una lección humana en su vida, quizá esta sea: el genio no se basta solo. A veces, el genio necesita manos. Uno de los aspectos más conmovedores que se destacan en crónicas sobre Kim es que, con la exposición pública y la práctica de interactuar, no se quedó únicamente en recitar datos. Se señaló que con el tiempo empezó a conectar información, no solo almacenarla, como si hubiera ido desarrollando una forma más integrada de pensamiento. En la prensa se citó la idea de que pasó de ser una base de datos viviente a alguien capaz de unir hechos, construir puentes entre datos. Ese detalle importa mucho, porque nos recuerda que Kim no era una computadora. Era una persona que cambió con los años, que aprendió, que ganó confianza, que se volvió más social a su manera. Y eso tal vez es lo más cerebral de todo. El cerebro no es destino fijo, también es crecimiento. Kim Peek murió el 19 de diciembre de 2009 a los 58 años por un ataque cardíaco, infarto. Ocurrió en Utah y su fallecimiento fue ampliamente cubierto por medios. Hay algo profundamente poético y triste en imaginarlo: una mente descrita como una biblioteca inmensa, apagándose de golpe, como si una ciudad de luces quedara a oscuras. Pero una biblioteca no solo vive en sus estantes, vive en la gente que la visitó. Cultural. Inspiró el personaje central de Rain Man, una obra que marcó la percepción pública del savantismo científico. Su caso fue referencia constante en discusiones sobre memoria, conectividad cerebral y reorganización neuroanatómica.
humano y social, dio charlas, conoció miles de personas, mostró que la discapacidad no es sinónimo de ausencia de valor y ayudó a cambiar miradas. Tras su muerte, incluso surgieron homenajes e iniciativas ligadas a su nombre, como reconocimientos vinculados al Peak Award en Utah, descritos en resúmenes biográficos, Wikipedia y, quizá lo más valioso, dejó una frase llave, sencilla como una puerta de casa: no tienes que estar discapacitado para ser diferente. Todo el mundo es diferente. A veces creemos que la mente humana es un manual. Capítulo 1, Capítulo 2, Capítulo 3. Kim Peek fue una página arrancada de ese manual, un recordatorio de que el cerebro es más antiguo, más salvaje, más creativo que nuestras categorías. Nació con puentes ausentes, creció con límites reales, vivió con dependencia, y aún así, contra la lógica fácil, se convirtió en una prueba viviente de que la diferencia no es un fallo que hay que esconder, sino un territorio que todavía no entendemos. Si alguna vez te has sentido pequeño frente a la complejidad del mundo, piensa en esto. Dentro de un cráneo humano, un objeto que cabe entre tus manos, puede existir un universo. Kim Peek fue uno de esos universos extraños y luminosos, y aunque su biblioteca se apagó en 2009, lo que nos dejó sigue abierto: la pregunta, el asombro y la posibilidad.